Bueno, y pasando a otro tema, hoy ya acaba de llegar hace algunos minutos ya el primer vuelo desde Israel, ya a la Ciudad de México, bueno, al AIFA, justamente a este aeropuerto. Felipe Ángeles, 135 connacionales acaban de llegar repatriados de esta zona de Israel y Palestina. Y bueno, coordinado por supuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores, espera que en algún tiempo más, en algunas horas más, llegue un segundo vuelo con 141 mexicanos. Y hay que seguir platicando de este tema porque es importante entender que hay cercos informativos todavía, pero que pues como las redes sociales ya están también muy activas también intentando derribar este cerco informativo, pero también con la inteligencia artificial, con muchos recursos. Hay narrativas que siguen buscando instalarse, pero para entender lo que está sucediendo en esa zona, nuevamente agradezco a la doctora Nofret Hernández Vilchis, pues su presencia en este espacio para explicarnos qué es lo que está sucediendo, qué has visto. Nofret, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Avi, aquí a tu auditorio. Gracias otra vez por la invitación. Te escucho un poquito abajo, no sé si haya posibilidad de subirle el volumen. Sí, a ver, déjame ver si no está al 100. Creo que ya, creo ¿Ya? que ya, creo que ya. No sé Ok. si traes ahorita audífonos y el otro día, ¿no? Sí, Porque, traigo audífonos, pero es otra computadora. ¿Me escuchas mejor ahí? a ver, creo que ya. Sí, ok, ya no me muevo mucho. ¿Cómo estás, Nofret? Buenas noches. Oye, pues, ¿qué has visto en estos días? La verdad es que hay mucha preocupación porque hay mucha información que, eh, pues, está circulando. Vemos, sobre todo, hay una polémica sobre, pues, no quiero mencionar tan literalmente las palabras, espero que no me vayan a desmonetizar, de por sí todavía no ganamos lo suficiente, pero fíjate que estos bebés que supuestamente, niños y bebés que supuestamente, pues, los decapitan, dice que, o sea, es un recurso que están utilizando también de manera como propagandística, es decir, están amplificándolo desde antes de que se supiera incluso de manera o una versión oficial por parte de los voceros de Israel, es decir, estuvo corriendo esa información mucho tiempo antes de que aparentemente, por lo pronto, entiendo que la vocería de israelí es quienes confirmarían esta parte, aunque se dicen por el otro lado, jamás que ellos no hicieron eso. Obviamente estamos en medio de una polémica impresionante porque pues todos están diciendo que pues tiene una un legítimo derecho de defenderse Israel. Sí, y justo, o sea, eso lo iba a poner como ejemplo, porque ahorita que te escuchaba introducir la entrevista, hablas de los bots y las redes sociales, donde también, por supuesto, pues es donde se transmite también a través del WhatsApp y todas estas redes sociales, sobre todo el WhatsApp, no, toda esta falta, estas fake news, ¿no? Ya lo hemos vivido. Sin embargo, creo que el ejemplo que acabas de dar es el mejor ejemplo de cómo todavía la propaganda de guerra pasa por los medios tradicionales, ¿no? Todavía no hay pruebas de que esos bebés hayan sido decapitados. Justo estaba leyendo un hilo de un israelí que estaba dando como las pruebas de por qué esto puede ser falso, ¿no? Montan todo el escenario, el ejército, para llevar a los periodistas en un lugar donde sí hubo una masacre por parte de Hamas hacia la población en ese kibbutz, y sí había varios cuerpos, por supuesto, pero no mostraron nunca los cuerpos. Digo, está bien por respeto a los cuerpos, pero eso también hago aquí un paréntesis, qué cuerpos sí mostramos, ¿no? En los medios de comunicación y qué cuerpos respetamos. No. Generalmente los cuerpos que se muestran son los del sur global, los cuerpos del norte global se respetan, ¿no? Y se muestran las caras de ellos cuando estaban vivos, o sea, una fotografía, ¿no? O un video de cuando ellos estaban vivos, pero no cuando están muertos y además menos en esas circunstancias tan violentas. Ahí también hay un doble estándar en los medios de comunicación del norte global. Bueno, y también en los nuestros a veces, ¿no? Esa es otra historia. Pero entonces, no hay tampoco pruebas de esos niños, o sea, de cadáveres de niños pequeños. Es muy probable que sí, haya, o sea, y se sabe que jamás también mató a niños, que fue indiscriminado el ataque a los lugares donde entró, ancianos, mujeres y niños. Pero en ningún momento el soldado que fue entrevistado dijo de la decapitación de 40 bebés. Primero se habla de 40 bebés que habían muerto y luego él dijo, es que son muy malos.
pueden llegar a decapitar a los bebés o a los niños, ¿no? Pero jamás dijo, decapitaron a los 40 bebés, ¿no? Entonces ahí vas viendo cómo se va armando, ¿no? Sin pruebas suficientes, una historia que no es del todo cierta, ¿no? O sea, está basada, por supuesto, en hechos que fueran ciertos, pero no es del todo cierta tampoco, ¿no? Y se repite y se repite, y de ahí ya me voy a ir justo al análisis que quería hacer un poco hoy. Sobre todo sé que en Estados Unidos, que es un aliado importante de Israel, es lo que he estado siguiendo, sí se han repetido mucho este tipo de historias, pero además de esto, por supuesto, están entrevistando a los familiares de los asesinados por Hamas y están, pues sí, o sea, están dando sus nombres, o sea, estas historias de vida que se hacen en los medios de comunicación, ¿no? Y en cambio, cuando todos los muertos que llevan los palestinos, que están siendo castigados colectivamente por lo que hizo Hamas, y aquí quiero ser clara, ya lo había dicho el lunes, ambos están cometiendo crímenes de guerra, tanto Hamas como el Estado de Israel, con Netanyahu como líder, ¿no? Pero Hamas no es un Estado, los palestinos no tienen un Estado, ¿no? Y Hamas, así como Netanyahu, que también lo dije, no representan ni a todos los judíos del mundo, ¿no? O lo apoyan, ni a todos los palestinos, ¿no? Del mundo, ni lo apoyan, ¿no? En su estrategia. Ahora bien, una vez dicho esto, el problema es que a los palestinos se les está castigando colectivamente por lo que hizo un grupo extremista, ¿no? Y están bombardeando, y ahorita en la mañana iban como 1.200 muertos israelíes, puede que siga aumentando, y como 1.050 muertos palestinos. Y por supuesto va a seguir aumentando, ¿no? Y de esos 1.050 muertos palestinos, la mitad eran niños y mujeres. Y de eso poco se escucha en los medios de Estados Unidos, que después también esa narrativa migra hacia México, ¿no? O sea, no es exactamente igual como funciona en México, pero sí copian mucho de lo que viene de Europa, Estados Unidos, de estos medios hegemónicos. Y además tampoco se cuentan las historias de estas personas, mientras que medios como Al Jazeera sí están mostrando, más allá de las historias de vida, esos cuerpos, ¿no? O sea, esos niños que han muerto en los escombros de los bombardeos de Israel. Ahí hay pruebas, o sea, no estoy diciendo que esté bien mostrarlos, esa es una cuestión ética del periodismo, ¿no? Que podemos discutir, hablando una vez más de cómo mostramos a los muertos y qué tipo de muertos mostramos y cómo, ¿no? Y cómo los mostramos, ¿no? Pero, eh, pero bueno, o sea, sí hay evidencia en video de todo los escombros en los que ha quedado la mayor parte de Gaza y de varios de los muertos de esos niños y adolescentes, y mujeres, ¿no? En Gaza. Entonces, no es, vuelvo, o sea, no sé si, no me acuerdo si lo dijo el lunes, pero insisten y eso es lo que me preocupa, que precisamente los medios de comunicación, sobre todo el norte global, están tomando un partido, ¿no? Como si esto fuera, como me dijo un colega, un partido de fútbol, ¿no? O como si esto fueran las luchas y le vas a los rudos o a los técnicos. Y entonces agarran un bando y ese es al que hay que apoyar y entonces el otro es un inhumano salvaje. Y lo que han hecho los medios de comunicación del norte global es que generalmente apoyan, o sea, desde siempre, ¿no? Nada más que ahorita está siendo como mucho más fuerte y mucho más claro, apoyan a Israel y entonces apoyan que Israel castigue colectivamente a los palestinos por lo que hizo Hamas, y eso es un crimen de guerra, castigar colectivamente a la población civil por lo que hizo un grupo, ¿no? O sí, algunos individuos, pues. Y me preocupa que tanto en el discurso de los medios, bueno, en esta propaganda, ¿no? De los medios que se están volviendo propagandistas, pues, como en, por ejemplo, la postura conjunta que hizo Estados Unidos, UK, o sea, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, ¿no? Esos 5 países hacen lo mismo. O sea, solamente apoyan el derecho de legítima defensa de Israel, pero no hablan de la ocupación de los palestinos, que es lo que ha llevado a que esto fuera una olla de presión estallara. O sea, para mí no fue sorpresa, digo, no sabía cómo iba a estallar, pero desde hace 3 años estoy esperando a que estalle, ¿sabes? Porque son 75 años de limpieza étnica y 16 años de tener a Gaza como una prisión al aire libre. Desde el 2017 no tienen agua potable, ahorita les cortaron la electricidad, les cerraron el único paso que tenían para huir por Egipto, les dejaron el mar,
¿sabes? O sea, entonces es o huyes, si puedes, por el mar, o te quedas a morir y a ver si sobrevives, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí sí quiero morderme la lengua, porque en la mañana sí me di cuenta que justo lo que llevo estudiando por tanto tiempo, lo estoy viendo ahorita materializado, y eso es lo que me preocupa, porque es un discurso propagandístico, político y mediático que deshumaniza a una de las dos partes para justificar su exterminio. Y entonces la limpieza étnica, que es la antesala del genocidio, está a punto de convertirse en genocidio. Y espero equivocarme, pero yo sí veo que están como justificando eso, ¿no? Con esto de o sea, y entonces un pueblo que ha sido oprimido durante 75 años no tiene derecho a defenderse. Ok, podemos decir que la defensa, o sea, como lo hace Israel, jamás no es correcto, pero hay gente que lo ve como resistencia, hay que entender por qué. ¿No? O sea, hay que entender cuáles son las circunstancias a que lleva a cierto tipo de personas a adherirse jamás. Y el problema es que en una circunstancia así como la que estamos viendo, que son dos extremos, ¿no? O sea, tanto jamás super extremista como el gobierno de Netanyahu, ultraderechista fascista, pues si no los obligamos a sentarse a dialogar y a un cese al fuego, híjole, o sea, basta, ¿sabes? Yo solo veo de verdad que esto incluso se vuelva regional, porque además también ya ha habido el domingo, y creo que lo dije el lunes, había ya respuesta de Hezbollah en la frontera con Israel, al norte de Israel, y ya hubo represalias de parte de Israel. Y parece ser que Siria también, no sé si hubo ataques de Siria, eso no lo entendí muy bien, pero ya ha habido bombardeos también de parte de Israel, supongo que en represalia a algo que pasó en Siria, ¿no? O sea, eso es algo que medio vi en la mañana. Entonces, todavía no podemos hablar de un conflicto regional, pero tampoco veo que las potencias estén llamando a un diálogo, ¿no? O sea, quien puede llamar a Israel a un diálogo, que es Estados Unidos, le está mandando armas, ¿no? Entonces, o sea, no veo cómo, si no la sociedad civil exige que se sienten a dialogar, cómo podamos lograr que esta maquinaria propagandística de guerra nos lleve a más pérdidas humanas de los dos lados y, por supuesto, más del lado palestino. Oh, híjole, ¿no? Bueno, frente a todo esto que nos dices, que la verdad es que apachurra mucho el corazón, sobre todo porque vemos estas industrias propagandísticas, el imperialismo aplastante, y alguien como el presidente Biden también en su propio discurso mencionar a estos bebés que ya habíamos comentado y decir que él se había enterado por los medios de comunicación, es decir, o sea, incluso él alimenta, pero también se alimenta de la propaganda de los propios medios, o sea, es un ciclo allí que pues también llama la atención, o incluso también para quitarse de esa responsabilidad de confirmar esa información, pero yo te preguntaría, en este contexto donde lo que señalas, que me parece muy grave, se está invisibilizando el sufrimiento de los palestinos, es decir, ya lo habíamos visto con lo que nos recordaste de este discurso de Netanyahu en la ONU, no existen los palestinos, no existe ninguna zona en el mapa en donde tengan lugar los palestinos. Para Israel no existen y deben de ser exterminados. Prácticamente ese es el mensaje que manda Netanyahu en ese discurso en la ONU, porque no existen. ¿Cómo ahora con pues esta narrativa imperialista empujada desde los medios de comunicación y con estas fake news, buscando el apoyo de la comunidad internacional, pero también de pues muchos sectores de la población tomando el bando del imperialismo, el bando de Israel, apoyando esta legítima defensa, y cómo pues un posible exterminio o genocidio en esta zona puede afectar el sistema internacional. Pues sí, precisamente esto que dices de invisibilizar, es así como se llevan a cabo los crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿no? Invisibilizando el sufrimiento de uno de los dos lados cuando finalmente ambos son seres humanos, o sea, los dos lados, en este caso israelíes y palestinos, son seres humanos que están sufriendo, pero se privilegia el sufrimiento de unos y se invisibiliza el sufrimiento de otros, y además se les deshumaniza para justificar su exterminio, ¿no? Y si esto va, o sea, mira, ya lo decía el lunes, sí creo que va para largo,
También, no me acuerdo si lo dije el lunes, o sea, como que también veo por ahí un rayito de esperanza porque creo que tocando fondo algo tiene que cambiar. Espero que no toquen demasiado fondo, ¿no? O sea, es lo único, o sea, espero que no sea demasiado profundo lo que tengan que caer para empezar a buscar otra solución, que lo decía también la de dos estados está muerta, esto es un estado apartheid, hay que trabajar con eso, y que ambas poblaciones vivan dentro de este estado, que no sea una apartheid, ¿no? Que sea un estado más democrático, pues, para todos los ciudadanos que viven ahí, que son 14 millones, 7 millones de judíos, 7 millones de no judíos, palestinos, musulmanes o cristianos. Bien, ok, una vez dicho esto también, ahora me preocupa que mientras esto vamos llegando a esa posible solución, y a esa posible discusión, más allá de las pérdidas humanas, por supuesto que va a haber, también esto, o sea, Estados Unidos tenía la oportunidad de recuperar un poquito de la credibilidad que tenía, un poquito, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Porque yo tampoco soy súper fan de los rusos, o sea, Putin es un homófobo, machista, imperialista, dentro de su propio, ¿no? Ámbito, ¿no? Los chinos, pues también tienen algunos problemas con la libertad de expresión, o sea, qué bueno que ya no estamos en un mundo unilateral, es lo que quería decir, qué bueno que ya está surgiendo China, y que también Rusia está retomando un poco, y Turquía, o sea, eso me parece muy bien, que no exista un solo poder y que sea Estados Unidos, pero me gustaría que Estados Unidos todavía tuviera un papel, y está desaprovechando la oportunidad justamente de ser el garante de la democracia, como tanto se dice, ¿no? Por su hipocresía, ¿no? Por la hipocresía que ya mencionaba el lunes, creo, ¿no? De apoyar a los, de sancionar a los rusos, pero no sancionar a, y si no ahorita, ¿no? Pero no sancionar a Israel, ¿no? Que también está violando el derecho internacional. Y entonces, al dañarse también su prestigio, ¿no? Como democracia, que ya está bastante dañado, pero bueno, esta es una oportunidad que tenía de recuperar algo. También la ONU se va a ver dañada porque la ONU, creo yo, está desafortunadamente desde Bush, que invadió 2003, George Junior Bush en 2003 Irak, dejó muy dañada también a la institución porque como que la llevó a que se le viera también, al menos en el mundo árabe, como participante, o sea, como el brazo derecho de Estados Unidos, cuando no es así, pero al mismo tiempo, porque no sanciona la ONU a Israel, ¿no? Entonces, y la ONU, uno de sus primeros conflictos que tuvo que resolver en el 48, se creó en el 45, fue este conflicto. Y estamos en el 2023 y no lo han podido resolver, ¿no? Entonces yo empiezo a pensar que puede ser su tumba, ¿sabes? La tumba del sistema internacional ahora sí como lo conocemos, porque Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que digamos que son los pilares económicos y políticos de nuestro sistema internacional, están ahorita avalando lo que puede convertirse en un genocidio. Y todo el mundo, o sea, una buena parte de la población civil del mundo, de la comunidad internacional, que no a lo mejor sus gobiernos, lo ven así. Y entonces eso me preocupa, porque más allá de que si la ONU subsiste, se reforma por las buenas, por las malas, ¿quiénes van a ser los actores que después diriman los conflictos? ¿Y cómo se van a dirimir? No, o sea, Fred, sí, tiene que haber un cambio, pero a ver cómo se da ese cambio. no, Fred, entiendo que China estaba apoyando a Palestina, entiendo Sí, que sí, había ahí como, yo te preguntaría porque obviamente, pues de este lado quizá no se ven los riesgos que podrían tener, pues lo que nos comentas, lo que podría suceder, de la gravedad del asunto, pero está la puerta, digamos, se está abriendo la puerta para que además de un genocidio en esa zona haya un conflicto internacional mucho más grave. Todavía no quisiera, si lo estaba pensando hoy, no estoy segura de eso. Creo que sí puede pronto volverse regional. Uh-huh. Pero a lo mejor para que se vuelva internacional, igual sí, pero no de como siempre lo hemos visto, no lo sé, porque China y Rusia sí están un poco más del lado de los palestinos, y probablemente insistan, espero, ¿no? Como para ser mediadores, porque además Estados Unidos ante los árabes y los palestinos pues ha perdido credibilidad también, ¿no? Entonces necesitamos otro tipo de actores que medien entre ellos, que también sean confiables para los israelíes, puede ser China y Rusia, ¿no? Y no sé, a lo mejor algunos otros actores, pero sí creo que estamos en un momento en el que también está creciendo, o sea, este conflicto creo que está dejando ver
que hay todavía mucho antisemitismo, porque muchos por defender a Palestina se salen con cosas antisemitas que no debemos avalar tampoco, pero también hay muchísima islamofobia y estaba viendo que creo que en Estados Unidos está creciendo la islamofobia en este momento y hay muchos ataques hacia los árabes, ¿no? Por todo esto que se está viendo en los medios, etcétera. Y entonces, si se llegara a dar un conflicto, a lo mejor no como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sí un poco más internacional, o sea, que involucre más a otros países más allá de la región, híjole, también temo por los musulmanes en el mundo, ¿eh? O sea, eso es lo que siempre he temido yo, porque un ejemplo es, por ejemplo, los musulmanes en Francia. Eh, eh, no me sorprende que Macron, que es un presidente islamófobo, ni siquiera es de derecha extrema, ¿no? O sea, pero es un presidente islamófobo, abiertamente, haya firmado este comunicado conjunto, ¿no? Con Estados Unidos, y de por sí, o sea, ahora en el verano que estuve allá, hubo problemas con las comunidades árabes musulmanas porque mataron también, al igual que en Estados Unidos, a un chico árabe, ¿no? La policía, así sin más, los mató y hubo disturbios que se convirtieron en saqueos y bueno, ¿no? Ya no pasó de 5 días, 3 días, algo así. Pero el punto es que detrás de estos disturbios también hay políticas y un discurso islamófobo del gobierno de Macron. Entonces también eso puede, por ejemplo, afectar en la India también, o sea, es que ahorita la islamofobia está en China también, o sea, ¿sabes? O sea, todos los musulmanes del mundo, en la India, en China, en Francia, en Estados Unidos, ¿no? O sea, esos son los que te puedo mencionar ahorita, donde claramente hay un discurso y también a veces crímenes de odio hacia los árabes o musulmanes, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero la islamofobia afecta a los musulmanes y a los percibidos como musulmanes. Entonces, por eso los árabes cristianos también pueden ser afectados por eso. No, Fred, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas. Nos preguntan tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Ahora no la alcancé a poner, pero... Sí. Sí, gracias, y pues muchas gracias por el espacio. Espero al menos morderme la lengua en algunas cosas. Híjole, es que está tremendo lo que nos comentas. Yo de verdad que creo que todo esto que nos narras, todo esto que nos estás dando a conocer es súper importante. Si nos permites, vamos a estar en contacto porque pues obviamente este tema pues va para largo. Y Nofred, pues agradecerte mucho la posibilidad de platicar contigo el día de hoy. Gracias. Bonita noche a todos ustedes. Gracias, Nofred Hernández Vilchis, muchísimas gracias.